Muy buenos días a todos los asistentes de este seminario. Les agradezco mucho el que estén el día de hoy con nosotros, sobre todo en un horario en el que pues ya estamos bastante entrados en nuestras actividades y a veces se complica un poco ingresar a los seminarios. Pero bueno, hoy vamos a abordar un tema que es bastante importante, sobre todo por las fechas en las que estamos y que seguramente pues a todos nos genera un poco de interés el saber respecto a la PTU y entender cómo es que ahora pues está siendo manejada. Recordemos que en 2021 hubo una llamada reforma laboral que si bien se manejó muy como en pro de los derechos laborales, esto para pues como fines propagandistas políticos y para hacer que realmente la gente estuviera de acuerdo con esta reforma, pues así se manejó, ¿no? Como un tema de pues proteger los derechos laborales y proteger al trabajador y de buscar el bien de los trabajadores. Entonces, pues bueno, este fue el discurso de esta reforma laboral que tuvimos en 2021. Sin embargo, pues cuando uno comienza a analizarla, cuando uno comienza a entender un poco más qué fue lo que realmente se modificó, qué fue lo que realmente se buscó con esta reforma, pues realmente entendemos que si bien se buscó en cierta medida el interés de los trabajadores, realmente esta reforma tiene un trasfondo un poco más fiscal y un poco más, pues, el conseguir otros medios de tanto de recaudación como de, pues, conciliar con la parte empresarial. El día de hoy vamos a hablar de cómo es que esta reforma laboral trascendió a un tope que se establece al reparto pues de la utilidad, de las utilidades o de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, eh, ya que antes de esta reforma pues había un método de cálculo especificado y ahora pues bueno, sí se establece un método de cálculo, pero que está topado o que tiene un límite establecido por la ley. Entonces, pues bueno, esto analizándolo no es tan en pro de los trabajadores, sí es más como tratar de conciliar o de contentar a los empresarios. Y bueno, al final tenemos un escenario en el que es un poco complejo entender cómo se maneja ahora el tema de PTU. El día de mañana mis compañeros de contabilidad también tendrán este tema, sin embargo, pues es un poco más encaminado al aspecto contable y fiscal. Y el día de hoy lo que vamos a tratar un poco es como los antecedentes de lo que es PTU, los antecedentes pues de los conceptos básicos, de dónde es su origen, cómo está establecido en términos generales en la ley laboral. Vamos a tocar un poquito el por qué tiene una implicación fiscal y al final pues vamos a comentar cómo es que pues genera ciertos escenarios derivados de la incertidumbre creada por pues tanto por la modificación a la ley, también por el momento en el que se hizo la modificación a la ley, porque no fue a partir de un ejercicio completo, sino fue a partir, o digamos, partió como un año, y pues esto obviamente trasciende en la aplicación. Entonces, bueno, son los puntos principales del seminario. Como les decía, el día de mañana el área de contabilidad está tratando un poco más el aspecto de pues de cómo se calcula, del aspecto más fiscal de PTU, pero bueno, el día de hoy es importante que entendamos como las bases del tema.
En primer lugar, les decía que es muy importante entender cuál es la naturaleza del reparto de utilidades, pues para poder comprender cuál es la verdadera implicación de esta reforma de 2021 en materia laboral. En México, el reparto de utilidades está comprendido o está conceptualizado como un incentivo realmente para pues estimular la productividad en los trabajadores y también para pues entendiéndolo así como una redistribución de la riqueza y pues esto nos lleva a un tanto la búsqueda de la justicia social. Es decir, pues sí, una empresa genera utilidades, pero al hacer una repartición de un poco de estas utilidades, se busca que pues equiparar la situación económica o dar un poquito de equidad en la situación económica y lo que se busca con esto es pues un poco la justicia social. Eh, Entendamos que su origen es el derecho laboral, que es una rama del derecho que está con, conceptualizada o que su naturaleza es social y por lo tanto siempre busca el bien común, ¿no? Y bueno, este concepto del reparto de las utilidades está establecida desde la Constitución en el artículo 123 y pues bueno, también comienza a ser analizado o regulado en la Ley Federal de Trabajo a partir del artículo 120, son diversos artículos los que regulan la PTU en la Ley Federal de Trabajo, sin embargo, el primero de ellos es el 120 y a partir de aquí pues encontramos su tratamiento en materia laboral. Y bueno, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y básicamente se entiende como una prestación con la que todo empleador está obligado a cumplir a sus colaboradores. Pero también, pues bueno, hay ciertas situaciones que exentan a la empresa de cumplir con esta obligación. Y es que, por ejemplo, en caso de que la empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, pues bueno, no habrá utilidades a repartir. Entonces, pues bueno, si del ingreso anual declarado para ISR ante el SAT supera los 300,000 pesos, entonces las empresas deberán realizar este reparto de utilidades, pues bueno, ya se encuentran en el supuesto de obligación. De aquí, de las dos diapositivas que hemos visto con anterioridad, lo que podemos retomar es que, pues bueno, surge como un incentivo para la productividad, pero también busca el equiparar o el dar un poco de equidad en el reparto de las utilidades o generar un poco la equidad en el reparto del fruto de ese trabajo que se busca incentivar, ¿no? Y también pues lo vemos como una prestación de ley, como esos pues esos cuidados o derechos que se deben garantizar por parte de los patrones a los trabajadores, muy en específico cuidando pues sectores vulnerables como es pues no sé, las prestaciones en materia de salud, de seguridad social, de vivienda, pues aquí también entra como una prestación de un sector o un punto vulnerable y específico el aspecto económico al pues otorgar cierto recurso económico que incentive al trabajador, ¿no? Entonces, pues estos dos puntos nos llevan a que realmente la naturaleza de la PTU sea muy social y muy atendiendo a, pues, a proteger y a velar por
pues sí, la igualdad dentro de las clases sociales, que es la parte de el derecho social, pero también como el proteger al trabajador, al tener esos cuidados para que el trabajador pues se sienta incentivado a seguir trabajando y se sienta en un aspecto más equitativo entre también sus compañeros y pues bueno, con el patrón, ¿no? Entonces, de estos conceptos que hemos analizado, pues vemos que realmente la naturaleza de la PTU es muy, muy social. Sin embargo, pues bueno, la reforma laboral que hubo quita un poquito esa naturaleza y ese origen del reparto de PTU al toparlo y al establecer un límite, ¿no? Eh, Más adelante vamos a platicar de el por qué ese límite. Eh, y bueno, en el mismo sentido, el derecho a la PTU se entiende como un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, siendo un mecanismo que estimula la productividad. Eh, ¿Por qué? Pues porque es concebida como una retribución al esfuerzo que han hecho los trabajadores, un esfuerzo que se ha realizado para obtener esas utilidades generadas. Entonces, pues bueno, en este sentido social se les reconoce el derecho a tener una participación en esas utilidades generadas. También, pues hay mecanismos específicos para cuidar que el trabajador tenga conocimiento de si hubo utilidades y en su caso, pues bueno, saber que tendrán el derecho o que se les reconocerá ese derecho a su participación en las utilidades. Entre estos mecanismos, pues el trabajador debe de saber si es que el patrón, al realizar su declaración anual, pues reportó que existieron utilidades y por lo tanto, pues saber si tienen derecho a esas utilidades. ¿Cómo es que realmente o en forma, cuál es el mecanismo utilizado para que el trabajador sepa o que el empleador le dé a conocer al trabajador si hubo utilidades? Pues bueno, eh, se debe de constituir una comisión mixta específica integrada por representantes de los trabajadores y representantes del patrón, en el que se realizará pues la revisión de la declaración anual y existirá un proyecto de cómo es que se reparten las utilidades y cómo se realizará pues el pago de las mismas, ¿no? Es muy importante que en esta comisión, pues independientemente de las actas que hagan constar la integración de la comisión y que hagan constar pues que se hizo de conocimiento a los trabajadores la declaración anual, pues que sea un mecanismo que se da a conocer a todos los trabajadores y pues que sepan, que tengan la certeza de cuál fue la declaración y qué es lo que consta, o de qué es lo que consta esta declaración anual de impuestos, porque de ella es de donde se desprende pues las utilidades y en consecuencia el saber si habrá un reparto o no de utilidades. Entonces, pues bueno, se integrará esta comisión mixta en la que se debe adjuntar la declaración, el proyecto y pues se tiene que hacer de conocimiento a todos los trabajadores. Por lo tanto, pues bueno, no solamente se les da a firmar, sino que debe de estar publicado, debe de ser de acceso público a los trabajadores pues de la empresa para que tengan este conocimiento y esta certeza. Y pues bueno, también hay un cierto límite o un cierto marco para el cobro o el reparto de las utilidades, pues el reparto de utilidades se tiene que hacer dentro de los 60 días después
o posteriores a la fecha de la declaración anual. Y pues los trabajadores también tienen un cierto límite de tiempo para hacer el reclamo o para hacer el cobro, o a veces sucede que se les pone a disposición, pero no lo cobran, dependiendo del mecanismo que utilice cada empresa. Pero bueno, a partir del día siguiente al que se genere esta obligación, pues entonces los trabajadores tienen un año. Cuando un trabajador no reclama su derecho a PTU, pues se agregarán a la PTU repartible en el año siguiente. También hay que considerar que no solamente está especificado el límite de tiempo para los trabajadores y los patrones, pero, perdón, también hay como un parámetro de quiénes son, eh, los que tienen o no derecho a recibir el pago de la PTU. Y pues bueno, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, quienes no tienen el derecho a la PTU son directores, gerentes generales y administradores de la empresa, los trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días y socios o accionistas. También tenemos a aquellos colaboradores que estén bajo un esquema de pago de honorarios, porque se entiende que pues no son realmente trabajadores de la empresa, sino solamente pues no es como que formen parte de la empresa, sino realmente prestan un servicio esporádico, o no esporádico, pero prestan un servicio a la empresa sin ser parte de ella. Y pues por supuesto los trabajadores domésticos, y con esto me refiero a aquellos que laboran en el hogar, no quienes sean parte de la plantilla de la empresa, digamos, en esta área específica, sino los trabajadores que realmente son del hogar. Entonces, pues ellos no son parte de una empresa y por lo tanto no tienen derecho al reparto de utilidades. También, bueno, por defecto, si la compañía reporta un ejercicio de pérdida, evidentemente no habrá utilidades. Y por lo tanto, pues no habrá algo a repartir, o también puede ser que no hubo pérdida, pero tampoco hubo utilidad. Entonces, pues bueno, el resultado es lo mismo, no habrá utilidades a repartir. Y también es muy importante que recordemos o especificar que pues no habrá una compensación de los años de pérdida con los años de ganancia. Es decir, no se compensa que si el año pasado no hubo pérdida, pero este año sí hay utilidades, pues no voy a compensar la PTU del año pasado con este año. Entonces, pues es por años, por ejercicios, y son totalmente independientes. Bueno, también hay ciertos empleadores que pues no están obligados a dar el pago de las utilidades, y es que, bueno, ubicamos a estas instituciones que sí son de carácter privado, pero que no tienen un fin de lucro, por ejemplo, las asociaciones civiles, todas estas donatarias autorizadas, que pues si bien su naturaleza es ser una persona moral de carácter privado, pues realmente su fin no es generar utilidades, no es generar una riqueza, por el contrario, su fin es un poco más social, y por lo tanto no están obligadas a no están obligadas a reparto de utilidades.
el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas estas instituciones que son públicas pero son descentralizadas, que son con fines culturales, asistenciales, de beneficencia, de dar cierto protección al sector social, pues bueno, tampoco están obligadas. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento no están obligadas. Empresas de la industria extractiva que son de nueva creación o durante el periodo de exploración, por ejemplo, no sé, aquí puede ser algo relacionado a las empresas de petróleo, de gas, de todos estos sectores que impliquen la extracción de algún recurso, pues bueno, al ser de nueva creación o durante este periodo de exploración que tienen que hacer, pues están exentas de cumplir con esta obligación. Y aquellas cuyo ingreso anual declarado para efectos de impuestos sobre la renta no sea superior a los 300,000 pesos, pues tampoco están obligadas. Y bueno, retomando el tema del tope, que es básicamente el motivo de este seminario, podemos encontrar que el principal propósito de este tope al reparto de utilidades tiene su origen en que la reforma laboral eliminó la subcontratación de personal o la figura conocida como outsourcing. Esto significa que, pues bueno, los trabajadores deben de ser contratados de manera directa por las empresas y no a través de un tercero, que era quien en realidad absorbía como todas estas obligaciones pues de prestaciones sociales, de cumplir con la legislación laboral. Al, al, al negociar esta reforma laboral, el sector privado con el, digamos, con el gobierno y todo este proceso que implica a veces el que se apruebe una reforma legal, lo que originó fue que el sector privado estuviera muy molesto porque a final de cuentas se le estaba cargando, al absorber a los trabajadores, se le estaba cargando no solamente económicamente, sino en temas administrativos, pero se le cargó todo esto directamente a las empresas cuando muchas veces al realizar la subcontratación de personal no era un tema como mal manejado solamente por evadir carga social o por evadir o por utilizar algún esquema fiscal, sino realmente pues porque era más fácil el que un tercero se encargara de los trabajadores y yo como empresa pues me dedico solamente a mi industria o a mi sector, ¿no? Entonces, pues bueno, esta molestia de, oye, me estás cargando la mano a mi gobierno, pues fue bueno, vamos a ceder un poco, pero pues también tú dame algo a cambio y lo que el gobierno hizo al tratar de promover esta reforma fue decir, bueno, tú absorbes toda esta carga, pero económicamente te ayudo en el voy a establecer o al establecer este tope en el que, pues bueno, sí vas a tener que desembolsar, pero tampoco tanto, ¿por qué? Porque estoy estableciendo un límite que te va a ayudar a que no sea una cantidad que pues exceda o que salga de tus posibilidades, que realmente sea algo que esté controlado por ley. Y bueno, fue un tanto esta negociación. ¿A qué nos lleva esto? Pues que al final de cuentas, esta razón de ser o esta naturaleza de la PTU se pierde por completo en esta reforma laboral, porque al final de cuentas el sentido o la naturaleza
dejó de ser ese sentido social de incentivar, de proteger, de ayudar, y fue más una moneda de cambio, un elemento de negociación para que el sector privado aceptara el eliminar esta reforma pues de subcontratación de personal y aceptara o se diera en tener que absorber a los trabajadores de manera directa en las empresas, ¿no? Entonces, eh, se perdió por completo esta naturaleza. Lo único que encontramos es que pues se generó cierta incertidumbre respecto a cómo es que se debía de calcular específicamente, eh, tomando en consideración que la reforma fue aprobada eh, no al inicio del año, o no inició a inicio de año, sino que partió a final de cuentas un ejercicio, también considerando que pues no es como que simplemente pues ya hoy los contratos, sino que hubo muchas maneras en las que los trabajadores pasaron de ese esquema de subcontratación al ser contratados de manera directa. Por ejemplo, uno de los supuestos que prevé esta reforma es el hecho de que existan fusiones o que empresas de un mismo grupo pues absorban una a la otra o absorban a los trabajadores. Entonces, pues bueno, hubo bastantes escenarios que generaron más incertidumbre a los trabajadores, principalmente respecto de cómo es que se debía de calcular su PTU o de cómo es que iban a recibir su PTU. Y pues este sentido social se perdió por completo con este tope que perdió la naturaleza y solamente fue utilizada como un mecanismo para pues decir, bueno, si tú estás cediendo, empresario, en absorber a los colaboradores, pues entonces yo voy a ayudarte un poco económicamente ya tienes una carga más grande social, ahora pues bajo o pongo, no bajar, sino pongo un tope a la PTU para que no tengas que desembolsar tanto en ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que el sentido de la reforma en específico, que era como el ayudar a los trabajadores, realmente no fue así. Realmente su naturaleza fue un poco más recaudatoria, más de control, y pues esta ayuda a los trabajadores no fue cierta del todo, ¿no? Y pues bueno, en realidad hubo una adición al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, estableciendo que el monto de participación de las utilidades tendrá como un límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, y pues aplicando la cantidad que le resulte más favorable al colaborador. Es decir, se promedian los 3 años anteriores y sale una cantidad, o se obtiene 3 meses, se calculan 3 meses de salario del trabajador. Estas dos se comparan, la que sea más favorable al trabajador, esa es la cantidad que se le debe de entregar, pero bueno, tiene un límite máximo de 3 meses del salario. Entonces, pues consideramos que hubo una modificación sustancial en la naturaleza y en el tipo de cálculo, que mañana el área de contabilidad abundará un poco más en este tema. Y pues bueno, como les decía, esta adición al artículo 127 implica que si la PTU que se genera para un trabajador con motivo del proceso de individualización de esta es mayor a 3 meses del salario promedio recibida en los últimos 3 años, entonces
no se entrega pues este promedio, sino que se topará al mayor entre los 3 meses del salario o el promedio de los últimos 3 años. Y como les decía, identificamos que se generaron ciertos escenarios que derivaron de, pues, cierta confusión en cómo es que se debía de aplicar esta reforma y pues principalmente uno de los escenarios que surgieron fue el pago de 2 PTUs, porque todas las empresas que realizaron cierta transferencia de personal para cumplir con esta reforma pues, deben tener cuidado por si los trabajadores fueron migrados de una compañía del mismo grupo y consideran que deben de repartir 2 PTUs, ¿no? La empresa en la que estaban y la empresa en la que ahora están. Aquí hay que tomar en consideración que pues al transferir a los trabajadores de una empresa a otra se realizó en teoría se debió de haber realizado un reconocimiento de derechos, es decir, reconocer pues la antigüedad de los trabajadores y reconocer los derechos con los que contaban en la anterior empresa. Entonces, pues bueno, aquí surgió la incertidumbre de si debía de repartirse 2 PTUs, lo cual no debe de ser. Bueno, otro de los escenarios es pues que encontramos esta afectación a los trabajadores al tener un mismo salario y un mismo puesto, pero una PTU pues inferior, y es que como resultado de esta reforma, aunque las empresas deben repartir el 10% de sus ganancias entre los trabajadores, pues estos no pueden recibir una cantidad mayor de 3 meses de salario o al promedio de lo recibido durante los últimos 3 años. Por lo tanto, en los casos de aquellos empleados que no tienen más de 3 años en una empresa, se les debe aplicar el límite de los 3 meses de sueldo y por lo tanto puede que reciban pues entre iguales una PTU menor, ya que a ellos no habría como un promedio de 3 años con quien comparar y por lo tanto pues solamente se les podría aplicar este tope de 3 meses. Por lo tanto pues genera un poco de desigualdad entre compañeros que pudieran estar en situaciones similares, ¿no? Y por último, nos encontramos en un escenario en el que existe el derecho a PTU, pero no de todo el año. Y es que aquellos que determinen la proporción de PTU de acuerdo a los meses en que estuvieron las personas en la compañía, pues bueno, recordemos que al haber modificaciones de transferir personal de una empresa a otra, pues puede generar que algunas empresas repartan la utilidad considerando que no se elaboró el año completo, sino que solamente tomen en consideración a partir de que los trabajadores fueron migrados y por lo tanto no se entregue no se calcule todo el tiempo que elaboraron realmente, sino únicamente compute o se considere el tiempo a partir del cual fueron transferidos, lo que también afecta la cantidad que les corresponde de PTU. Aquí, pues bueno, recordemos lo que decíamos en el primer escenario, y es que, pues bueno, la obligación o lo que la ley laboral establece es que al haber hecho una transferencia de personal, pues se reconociera los derechos y el tiempo laborado, es decir, reconocer las prestaciones que se tenían, la antigüedad que se tenía, el tiempo que se tenía, y pues este periodo
tiempo también debió de haber sido reconocido al realizar la transferencia de personal. Sin embargo, pues bueno, son los principales escenarios que identificamos que pudieron generar confusión respecto a la determinación de la PTU, con motivo de pues todos estos detalles que iban implícitos en la reforma laboral que hubo el año pasado y que a final de cuentas pues afectan, o estos escenarios lo que reflejan es que pues el tope a la PTU y el momento en el que se hizo, es decir, que fue a mitad prácticamente de año, pues lo único que tuvieron como consecuencia fue una afectación a los derechos laborales de los trabajadores o a sus derechos, y también una afectación económica al generar diversos escenarios o diversas confusiones que afectaron el cómo es que se debía de pagar la PTU o cómo es que se debe pagar, y que trascienden a que no esté correctamente calculada o que no esté correctamente determinada, y que lo único que sucedió fue que una reforma que se decía muy en pro de los derechos de los trabajadores, realmente pues no fue así, ¿no? Sí tuvo como consecuencias ciertas afectaciones derivadas de pues una negociación entre el sector privado y el gobierno con la intención de que se aprobara una reforma cuya naturaleza es más el tema de recaudación y de limitar aquellos esquemas pues que el gobierno considera como esquemas de evasión o elusión fiscal, y que no propiamente todos fueron utilizados así, que realmente algunos esquemas de subcontratación sí eran manejados de manera correcta. Hasta aquí podemos entender cuáles pues los conceptos básicos de la PTU, el principal motivo por el cual fue modificada, cuál fue esta modificación, y pues bueno, les reitero, la intención el día de hoy era entender un poco más su naturaleza y entender un poco más la naturaleza de esta reforma, para que el día de mañana mis compañeros de contabilidad puedan entrar un poco más al detalle, más en números de esta figura de PTU. Y por mi parte es todo, les agradezco mucho su presencia el día de hoy, y pues bueno, no dejen de acudir mañana al seminario al seminario PTU Topada, para que podamos seguir con este tema ya desde el aspecto contable. Les agradezco mucho su participación, y si tienen algún comentario, por favor, en el chat. Respecto a la eventualidad, veo que tienen ahí un comentario en el chat de cuáles son los trabajadores eventuales. Pues se entienden aquellos que su trabajo es esporádico, no es continuo, y que tengan menos de 60 días con este trabajo o bajo esta figura. Y pues si no hay algún otro comentario, les agradezco su participación. Solo a mis compañeros de GIA, si pueden esperar un segundito a que tome su asistencia, se los agradeceré.